Muchas gracias, sobre todo por haberse ceñido al tiempo. Y bueno, como comentaba anteriormente, hemos terminado ya con la sesión dedicada a la Hacienda Real y ahora vamos a entrar en un apartado más concreto, que es el de las haciendas locales. Si os dais cuenta, el programa estaba enfocado más o menos de lo general a lo particular. Bien, en este nuevo bloque vamos a tener 3 intervenciones esta mañana. La primera de ellas va a estar a cargo de, bueno, es combinada entre Juan Antonio Bonachía Hernando y María Isabel del Valdivielso, aunque va a ser Juan Antonio el que la va a presentar. Y por tanto, bueno, poco hay que decir sobre ellos. Como le ha tocado a Juan Antonio hablar, pues voy a presentarle un poco, aunque sea simplemente por cortesía, porque todos le conocéis. Bueno, él, como sabéis, es catedrático de Historia Medieval, al igual que María Isabel, en la Universidad de Valladolid. En el inicio de su andadura, sobre todo, estudió Burgos, con esa obra, digamos, que es referencia sobre Burgos en la Baja Edad Media, y principalmente pues, se dedica a la historia urbana y la historia fiscal. Y en estos momentos pues, lidera el proyecto del Ministerio que, conjuntamente con el de la Universidad del País Vasco, pues, ha dado lugar a esta reunión o a este coloquio. Sin más, le voy a dar la palabra agradeciéndole su presencia. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tus palabras, que siempre son las presentaciones un poco exageradas. Y quería dar también las gracias, por supuesto, a la organización de este simposio, a Ernesto, por supuesto, un poco como cabeza del grupo investigador de Valladolid, pero también a todas las personas que participan en la organización, porque realmente nos están haciendo sentir como en casa. Entonces, bueno, eso siempre es algo de agradecer. Bien, como ha dicho Álvaro, este trabajo le desarrollamos y seguimos desarrollándole entre Maribel del Val y yo. Al principio era otro, como también ha anunciado Álvaro, pero luego, vista la cantidad de información, el tipo de información que teníamos y un poco también cuál es el estado de la cuestión actualmente, pues decidimos cambiarle para presentar, que eso es un poco lo que vamos a hacer, una primera aproximación al sistema fiscal y financiero del Concejo de Valladolid a fines del siglo XV, que si ustedes buscan en alguna fuente, en historiadores, etcétera, pues no van a encontrar. Entonces, este sería un poco el objetivo. Bien, entrando ya en materia, lo primero que quería señalar es precisamente algo sobre el estado de la cuestión. A pesar del papel que juega Valladolid durante la época de los reyes católicos, en todos los sentidos, durante mucho tiempo, los 25 años finales del siglo XV y los años iniciales del siglo XVI, pues no han atraído la suficiente atención por parte de los historiadores. Es decir, el panorama con el que nos encontramos en la actualidad es que hay una casi total ausencia de estudios sobre Valladolid precisamente para esos años, Y hablo de estudios desde el punto de vista general, desde el punto de vista global, como en lo que ahora nos interesa, por supuesto, desde el punto de vista del tratamiento de cuestiones relacionadas con el fisco, la hacienda del concejo, etcétera. Bien, a pesar de eso, no es menos cierto que contamos con fuentes de información. Contamos con algunas fuentes de índole fiscal y financiera que, como digo, todavía no han sido tratadas por los historiadores. Se trata de diversas cuentas de finales del siglo XV que se encuentran en el Archivo Municipal de Valladolid y que serían las siguientes, que tienen ahí. Hay unas cuentas del mayordomo de los propios, del concejo de Valladolid del año 1498, unas cuentas del mayordomo de las labores o mayordomo de las obras, luego hablaré sobre esta figura muy brevemente,
que se extienden entre mediados del año 1494 y finales de 1501, y luego hay cuentas para el ejercicio de 1497-98 de una serie de sisas, de nombres larguísimos, algunas de ellas, como la primera que tienen ahí, que hemos resumido como la renta de las carretas, por no andar repitiendo todo el nombre. La renta de las carretas, esta segunda, la que llamamos renta de las mesas, es derechos que se llevaban sobre mesas y lugares que se ocupan en las plazas y calles públicas, una renta del dinero de la sisa y una renta de la blanca de la sisa del pescado fresco. Bien, sin embargo, esta información presenta algunas limitaciones. En primer lugar, no deja de ser una información fragmentaria. Evidentemente, no nos aporta un conocimiento completo de todas las fuentes de ingreso, ni tampoco permite conocer todo el conjunto de gastos. Bien porque a veces las datas se cortan en una determinada fecha o porque precisamente no conocemos fuentes como multas, prestación de servicios, etc. Un buen ejemplo de esto sería el siguiente: los gastos provocados por el recibimiento de la princesa Margarita que se lleva a cabo en el año 1497. Si nos fijáramos en las cuentas que tenemos, estas a las que nos hemos referido, bueno, pues los gastos entre las diversas cuentas habrían sumado un poco más de 40.000 maravedís. Pero, sin embargo, tenemos una nómina donde aparecen los gastos por la elaboración de un paño brocado que se regaló a la princesa, más todas las ropas y guarniciones que hubo que hacer para los oficiales del regimiento. Y solamente eso sumaban casi 475.000 maravedís. No están en esos 475.000 ni los costes que aparecen en estas cuentas, ni otra serie de costes que aparecen en las actas, pero que no se recogen ni en estas cuentas ni en la nómina. Entonces, bueno, jugamos un poco con esa limitación. Otra limitación: no contamos con información similar para los 2 decenios siguientes, hasta la Guerra de las Comunidades. Por lo tanto, no podemos hacer ningún tipo de... No podemos ofrecer ninguna evolución de las finanzas vallisoletanas durante finales del siglo XV y comienzos del XVI. Por lo tanto, lo que aquí presentamos, y habrá en el estudio, es una especie de foto fija, difuminada en algunas ocasiones por estas carencias, pero creemos que es una imagen que permite ofrecer una aproximación primera de esa estructura fiscal y financiera del concejo vallisoletano en los últimos años del siglo XV. Bien, y habría que empezar un poco por la gestión de la hacienda concejil, porque tiene una cierta peculiaridad, o por lo menos para nosotros tiene cierta peculiaridad. Evidentemente está basada en una serie de instituciones, hay unos órganos que se encargan de la gestión de las finanzas, y evidentemente hay otra serie de órganos de supervisión, que normalmente en Valladolid, el Concejo de Valladolid, son órganos colegiados, más que órganos individuales, suelen ser colegiados. Bien, voy a referirme a las instituciones relacionadas con la gestión. Evidentemente tenemos el mayordomo de los propios. Aparece en prácticamente todos los lugares, con este nombre, con otro nombre, y normalmente, como también en muchas partes, igual en Valladolid, tiene un ayudante que es un lugarteniente del mayordomo. Pero además del mayordomo de los propios, en Valladolid hay un mayordomo de las labores, que creemos que es una figura bastante peculiar de Valladolid, que puede haber en algunas otras partes, pero muy mínimamente. Este mayordomo tiene una función específica, que es el control de todas las obras que se realizan en la villa. Y además cuenta con unos recursos también específicos, es decir, sus gastos se realizan a partir del ingreso producido por una renta que es también otra sisa, es la renta del dinero de la cerca, se llama así, pero es una sisa sobre la carne. Este personaje además está acompañado por un escribano de las labores que va anotando
todos los libramientos que se hacen por obras en Valladolid y cuenta con un obrero. Este obrero del mayordomo de las labores es el que está todos los días controlando las obras, viendo si se están realizando las obras y recibe una determinada cantidad por su labor. Esta es un poco la organización de la gestión. Para analizar los ingresos y gastos hemos tomado como modelo las cuentas de los años 1497 y 1498, es decir, aquellos años en los que contamos con cuentas completas de ingresos y gastos. Bien, durante esos años la hacienda del concejo se nutre con dos fuentes de recursos principales, los que conocemos genéricamente como los propios, en muchas partes, y luego aquellos que proceden del arrendamiento de las sisas. Vamos a empezar con los recursos de propios. Los recursos de propios no engloban gran variedad de conceptos. El listado es el grandísimo, pero luego si lo ponemos en determinados conceptos, la verdad es que no hay gran variación. Como pueden observar en el cuadro, los ingresos principales eran dos, los provenientes de las llamadas rentas de los propios y luego aquellos que proporcionaban las rentas de bienes raíces e inmuebles urbanos. Estos son los dos ingresos más importantes. A mayor distancia se encontraban los ingresos proporcionados, como ven la diferencia es grande, los ingresos proporcionados por las rentas sobre heredades, sobre bienes rústicos. Es el capítulo de los ingresos de propios menos importante, como se puede observar aquí, lo cual es muy probable que tenga que ver con el reducido término de Valladolid y con un alfoz que también es bastante reducido. A diferencia de las rentas de bienes rústicos y de bienes urbanos, estas rentas de los propios, es decir, el componente más importante, a escasa diferencia de los bienes urbanos, pero el más importante, en definitiva, de los ingresos ordinarios del concejo, se nutren de impuestos indirectos. Impuestos indirectos que recaen sobre la producción, la circulación, el comercio y, en definitiva, el consumo. Es decir, estamos en una tendencia no muy distinta, en absoluto, a la que se contempla en otros centros urbanos de tipo medio y grande de finales del siglo XV en Castilla. Los propios por un lado. Por otro lado, la otra gran fuente de recursos de la hacienda municipal, las isas e imposiciones que hemos citado antes. Las pueden ver en el cuadro. Tenemos la renta del dinero de la cerca, con la cual trabaja el mayordomo de las obras, y luego todas estas isas de las carretas, de las mesas, del dinero de la sisa y de la blanca de la sisa del pescado fresco. Bien, el primer rasgo que cabría señalar es la importancia que tienen estas isas. Estos ingresos vienen a representar casi la mitad, el 45% de los recursos de la hacienda municipal durante los años que hemos analizado. Ahora bien, si la relación no la establecemos entre los ingresos de propios y los ingresos de sisas, sino que la establecemos entre los ingresos que proceden de las rentas de bienes rústicos y urbanos y los ingresos que proceden de la imposición indirecta, provenga esta imposición indirecta de las rentas de los propios o de las rentas de las sisas, porque en definitiva es imposición indirecta, aquí es muy evidente el peso de esa imposición indirecta. Es decir, a través de la imposición indirecta, el concejo absorbe el 72% de los recursos frente al 27% que suponen los censos y rentas sobre bienes raíces, bienes inmuebles rústicos y urbanos. Lo que queremos un poco señalar es que el principal componente de los ingresos concejiles recae sobre esta imposición indirecta y, en definitiva, sobre el consumo de la población. En definitiva, sobre el consumo de la población. Y en este sentido, no nos podemos olvidar de que este tipo de imposiciones vienen a sumarse o vienen a acumularse sobre las imposiciones
que provienen de otras instituciones que también recaen sobre estas actividades o estos productos, por ejemplo, la alcabala. Luego son imposiciones que vienen a sumarse y a acumularse a otras imposiciones que también recaen sobre los mismos productos. Bueno, la segunda característica tiene que ver con la decisión política que se encuentra en el origen de estas rentas. Es decir, lo que planteamos aquí es si se trata de una renta que surge exclusivamente de la iniciativa política del concejo o, por el contrario, si es el resultado de la transferencia por la monarquía al concejo de la gestión de la recaudación de ciertos impuestos. Y en esta disyuntiva tiene un especial peso la segunda vía. Vamos, tiene una importancia, no la más importante, pero tiene una cierta importancia. Lo que queremos dar a entender es que la renta de las carretas, la renta de las mesas, la renta del dinero de la sisa y la renta de la blanca de la sisa están destinadas específicamente a cubrir los gastos provocados por la contribución de la hermandad. Por lo tanto, una carga que está viniendo desde el exterior, que no es realmente una decisión propia y autónoma del concejo. Se trata, por lo tanto, de rentas, las sisas, de carácter finalista, pero eso no significa que su recaudación no pudiera asignarse por razones diversas a cubrir otra serie de gastos. Se pueden cubrir otros gastos. Bien, los gastos les hemos agrupado. Bueno, las agrupaciones pueden ser la que cada historiador pues le venga bien, tenga más en cuenta, le sea más operativa. Nosotros la hemos agrupado en estos 5 grandes apartados: gastos de funcionamiento, luego tienen a la derecha pues los conceptos que cabrían en estos gastos de funcionamiento, luego todos unos gastos destinados a satisfacer obligaciones del Concejo de Valladolid con la Corona, la Corte, la Administración Central, los gastos de obras públicas y política urbanística, gastos que proceden de la caridad, un grupo muy amplio donde hemos metido caridad, servicios sociales, fiestas, conmemoraciones, y luego el típico grupo de otros, aquellos inclasificables o los reembolsos. Bien, esto lo tendrán más desarrollado en el texto y además ahora me voy a referir un poco a ellos. ¿Qué valoración hemos hecho o podemos hacer de todos estos datos? La primera pregunta, bueno, que es una pregunta doble, que nos podemos plantear es la siguiente: ¿dónde se concentran los gastos principales y sobre qué recursos se consignan esos gastos? Bien, lo primero que salta a la vista es la importancia que tienen los gastos de funcionamiento. Representan algo más de la tercera parte de todo el gasto del concejo, cerca del 36%. El resto de apartados, como de esos grandes apartados que hemos hecho, como pueden ver, pues representan bastante menos y además van en un abanico pues ciertamente estrecho entre el 13% del otros y el 18% de las obligaciones con la Corona. Ahora bien, si contemplamos estos gastos con más detalle, observaremos que los mayores desembolsos recaen precisamente en estos que les señalo. Por un lado, los salarios de oficiales, pero me estoy refiriendo a los grandes oficiales del concejo: corregidor, regidores y alcaldes. No me refiero a los oficios subalternos, personal subalterno. Magistrados del concejo. En segundo lugar estaría, como pueden ver aquí, los gastos de la hermandad. En tercer lugar, las obras públicas. Luego tendríamos las conmemoraciones y luego pues unos alcances que hay por ahí que bueno, pues hacen subir esta barra. Y a mayor distancia estaría este bloque de aquí, que serían los gastos de gestión hacendística, de gestión fiscal del concejo. Vamos a ver un poco por grandes apartados. Los gastos de funcionamiento. Primera cuestión que habría que observar. Si lo ven, estos gastos de funcionamiento se concentran, la mayor parte de ellos se libran en el mayordomo de los propios y en el mayordomo de las labores, en esta renta de la cerca.
del dinero de la cerca. Los gastos de este tipo consignados sobre las sisas son muy escasos y responden sobre todo al pago de los prometidos, es decir, los prometidos ganados por los subastadores en las almonedas precisamente de esta renta de las carretas, de las mesas, de la sisa, del pescado fresco. Pero el resto se consigna sobre los dos mayordomos. La parte del león de estos gastos se la lleva el abono de salarios del corregidor y los regidores. Representan más del 52%, pero con una salvedad que conviene advertir. La parte absolutamente sustancial de estos salarios está dedicada a pagar el elevadísimo salario del corregidor y de su juez de residencia. Es la escalofriante cifra para esta época de 400 maravedís diarios, lo que se le paga en Valladolid al corregidor y al juez de residencia. El resto de los gastos de funcionamiento interno pues tienen un peso bastante menor y llama bastante la atención la escasa cantidad que aparece en las cuentas dedicada a defensa jurídica, a representación, y hemos metido aquí la representación de procuradores en cortes incluso, ¿no? Pero bueno, hay muy poca cantidad. A diferencia de este apartado, los gastos derivados de obligaciones con la corona se liberan, si observan ustedes, principalmente sobre las sisas, lo cual tiene que ver con el carácter finalista de estas sisas. Ya lo he citado, son imposiciones creadas precisamente para el pago de la hermandad. Por lo tanto, están liberadas sobre estas sisas, estos gastos. Como se puede observar, lo ven en este queso, los gastos de hermandad son los de mayor peso en este apartado, pero en cualquier caso lo que no podemos olvidar, fíjense en esto, es que representan por volumen el segundo concepto de gasto de la hacienda municipal, lo cual nos avisa sobre la carga, pesada carga, que las obligaciones con la monarquía representaron para el erario municipal, para las arcas municipales. El tercer apartado era el de obras públicas y urbanismo. Bien, como saben ustedes perfectamente, las obras públicas responden pues, a una política de prestigio, de ennoblecimiento, que las ciudades castellanas ponen en práctica a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XV. El hecho de que el concejo de Valladolid, a diferencia de otros núcleos urbanos, tenga una estructura peculiar, con ese mayordomo de las obras, con su propia fuente de ingresos, y que precisamente dote a esa estructura con esa fuente de ingresos específica, la renta del dinero de la cerca, en nuestra opinión viene a manifestar dos cosas. Por un lado, que hay un interés explícito, manifiesto, de los dirigentes urbanos por el embellecimiento, por la modernización de las infraestructuras públicas de la ciudad, de la villa de Valladolid. Pero, por otro lado, que existe un esfuerzo de regularización, de control de los recursos fiscales que le permitiera al concejo de Valladolid dedicar una parte ordinaria de sus ingresos precisamente a ejercer esa política de urbanismo, esa política de obras públicas. Bien, esto es lo que nos dicen la estructura, pero si se analizan las cuentas del mayordomo de las labores de 1497-98, podemos observar que al menos ese año se gastó poco en obra pública, apenas un 35% de todo el gasto consignado en las cuentas del mayordomo de las obras para ese ejercicio. Bien, aparte de las obras públicas, Valladolid es conocida precisamente por ser una de las villas en las que más temprano se desarrolla lo que podríamos denominar un servicio público de limpiezas, ¿no? Con los famosos la famosa contratación de cherriones que limpian la villa. El coste no es pequeño, viene a representar unos 40.000 maravedís al año, pero lo que realmente me interesa o nos interesa es que los libramientos, fíjense, aquí no se realizan sobre la renta de la cerca, el mayordomo de las obras, o sobre los propios, sino que se consignan en las diversas sisas que estaban destinadas a pagar a la hermandad.
es una de las consecuencias del agotamiento de los recursos de propios que supuso para Valladolid el recibimiento de la princesa. Bien, en el apartado de caridad, servicios sociales y conmemoraciones, pues destaca los gastos que hay en fiestas y conmemoraciones. Hay una razón bien sencilla. Tienen que costear todos los gastos producidos por las honras fúnebres por la defunción del príncipe Juan, que se produce precisamente por estas fechas, y esto es lo que da lugar a que esta porción del queso sea tan amplia. Las cantidades, destacan luego las cantidades dedicadas a profesionales de la sanidad y de la salud. Valladolid tiene 2 físicos, un maestro de quebraduras, un cirujano, que paga a los que paga el salario, y llama la atención la poca cantidad de limosnas que se asientan en las cuentas, aunque también es cierto que la caridad la van a vehicular, como se dice actualmente, la van a vehicular por caminos indirectos. Bien, visto este primer aspecto, la siguiente cuestión. ¿Qué parte del gasto deriva de actuaciones destinadas a la propia villa y qué parte deriva de obligaciones y deberes de todo tipo sobrevenidos desde el exterior? Si contemplamos el cuadro que les enseñaba antes, observaremos que 3 de las 4 fuentes de gasto más importantes de las cuentas responden, digamos que, a obligaciones externas, a obligaciones con el exterior. Es el salario del corregidor y de su juez de residencia, que copa gran parte de esos 169.000 maravedís, son los gastos provocados por las obligaciones con la monarquía y miembros de la corte, y son los gastos derivados de las honras fúnebres por el príncipe Juan. Estos 3 gastos suponen en torno al 40% de todo el gasto. Y a esto deberíamos añadir, porque no están en las cuentas o las cifras son muy pequeñas, los gastos provocados por la visita de la princesa Margarita. Bien, esto nos conduce inevitablemente a una nueva cuestión. ¿Existe algún tipo de equilibrio entre ingresos y gastos? Bueno, 1497 fue un año, realmente un año complicadísimo para el mayordomo de los propios de Valladolid, debido a los extraordinarios gastos que provocó esa visita de la princesa Margarita. Pues bien, a pesar de eso, el balance final de ingresos y gastos de los propios del concejo de 1497 fue excedentario. Y lo mismo, algo muy parecido, puede decirse del resto de las cuentas con las que hemos trabajado. En algunos casos es que los excedentes, el mayordomo de las obras, alcanzan 50, 60.000 maravedís. Eso nos lleva a poder afirmar que, al menos a finales del siglo XV, hay una tendencia clara del regimiento de Valladolid hacia el mantenimiento de un equilibrio entre los ingresos y los gastos, una tendencia hacia el mantenimiento de la estabilidad presupuestaria. Y además, si analizamos con detalle las rentas sobre las que se consignan los libramientos, por eso les he ido antes señalando dónde se van consignando, se observa que si no hay una completa, sí hay una importante coherencia interna en la gestión del gasto. Coherencia que vendría a subrayar la idea de unas finanzas municipales equilibradas, tendentes a la estabilidad, modernas, entre comillas. Pero ¿qué ocurre? Que cualquier evento de carácter extraordinario podía suponer un desequilibrio considerable para esos balances de la hacienda concejil. Y valga recordar la situación originada por la visita de la princesa en 1497, una situación que llevó a afirmar a los oficiales locales que, por cuanto a causa de los gastos que en esta villa se hicieron en este dicho año para el recibimiento de la princesa, no había en qué se librar en este dicho año ni en el año que viene en las rentas de los propios del concejo de esta dicha villa, por estar librados como están para los gastos del dicho recibimiento. Inevitablemente el gasto transferido, la hermandad, y el gasto extraordinario, visitas regias,
honras, inundaciones, exigían también recursos extraordinarios, lo cual provocaba como consecuencia la adopción de medidas extraordinarias. Medidas extraordinarias a través de repartimientos extraordinarios sobre ciertos sectores de la población, sobre el recurso al crédito y al endeudamiento o la aparición de una fiscalidad extraordinaria asentada en las sisas. Nuestra conclusión es que hay una tendencia al equilibrio presupuestario, pero un equilibrio inestable, en una hacienda cuyos recursos ordinarios eran débiles. Cualquier propósito de acometer grandes obras, cualquier gasto inesperado dentro del concejo, obligaban a los oficiales a buscar fuentes de ingreso también extraordinarias. Hay escasas noticias a repartimientos y hay también muy escasas noticias, pero hay alguna a recurso al préstamo y a la deuda. Lo cierto es que a finales del siglo XV la fuente principal de los ingresos del concejo eran las sisas. Y además eso lo muestra un texto de 1498, sin fecha, pero sabemos que es de 1498, en el que se relacionan todas las sisas y la importancia que tienen, que se echaron en Valladolid desde 1475. Al final, la imagen financiera de Valladolid a finales del 400 es la de una villa que trataba de luchar contra los desajustes presupuestarios, que trataba de cubrir sus obligaciones internas y externas mediante la constante presión fiscal sobre el contribuyente. Como vimos al hablar de los ingresos, los recursos sustentados en la imposición indirecta que recaía sobre la población, sobre la producción, el intercambio, el comercio, el consumo en definitivo, representaban alrededor del 70% del total de recursos de la hacienda municipal. Y ello nos lleva a plantear la última cuestión, y voy terminando ya. ¿Cuál es la incidencia social de la política de gasto llevada a cabo por las autoridades municipales? ¿Cuál es la transferencia que hay de esos ingresos hacia la población? Lo que se puede observar es que una parte muy importante de los recursos se empleaban en cubrir los gastos de funcionamiento del concejo. Otra parte también importante se destinaba a provisionar las obligaciones fiscales con el rey o las obligaciones con la familia real. Los gastos destinados a cubrir las necesidades de la población se orientan en tres direcciones. Por un lado, hacia la caridad, pero ahí las cantidades son, yo diría que absolutamente ridículas, las que aparecen en las cuentas. En segundo lugar, tiene mayor presencia, pero tampoco mucha, la política destinada a prevención y cuidado de la salud pública. La principal repercusión del gasto en pro del conjunto de la población se desarrolla en el campo de las obras públicas. Pero, como hemos visto, tampoco es un gasto muy cuantioso. Y dentro del presupuesto del mayordomo de obras apenas representa el 35% del gasto directo en obra pública. Al final, este tipo de actuaciones, caridad, salud pública, obra pública, apenas alcanzaban los 190.000 maravedís, es decir, apenas un 21% de todos los gastos de 1497 y 98. Y no olvidemos una cosa, que en el terreno de la obra pública una buena parte del gasto estaba cofinanciada por los propios vecinos, cuando se hacía la obra pública. En definitiva, y esta sería otra de las conclusiones, una fiscalidad y una política hacendística municipal que descansan en lo fundamental en la imposición indirecta sobre la población, el 70% de los ingresos, pero que no repercutían en la misma ni en parecida medida en actuaciones desarrolladas en beneficio directo de esa población, puesto que sería apenas el 21%. Y con esto termino. Disculpen por haberme alargado un poco. Muchas gracias.